También me pasó ayer que di una clase en cierta escuela y también no había compartido, no había empezado a grabar. Gracias por recordármelo. Estuvimos viendo esta parte de escuchar la línea melódica, ver de principio al fin, palabras y conceptos repetidos, declaraciones de propósitos, y vamos a empezar a ver lo que es observación, observar la estructura y el énfasis. Es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, observar la estructura y el énfasis. Dice que el buen expositor va a trabajar para entender la estructura esquelética del texto que van a predicar. Entonces, es importante esa parte, ver la estructura. El texto mismo tiene una estructura definida y uno tiene que buscarla. Es preguntarnos cómo ha organizado el autor el texto, qué revela la organización del énfasis pretendido por el autor. Ves tu texto y es tratar de ver cómo lo organizó. ¿En qué se dividen? A veces las divisiones vienen con conectores, con frases de entonces, enseguida, luego, y ya nos va dando cierta estructura. Es esencial encontrar el esqueleto del libro y el esqueleto del pasaje y captar su estructura. Eso les va a ayudar a hacer sus bosquejos. Porque cuando no encuentras la estructura de tu texto, les es difícil, bueno, ustedes inventan la estructura y entonces se puede descentrar el texto y terminan predicando otra cosa. El mensaje del texto no se puede entender hasta que no se haya descubierto el esqueleto del mismo. Ahorita vamos a ver mucho de esto, no se preocupen, cómo se encuentra ese esqueleto. Entonces, cuando se trata de la predicación, podemos decir incluso más. Cada texto tiene una estructura. La estructura revela el énfasis y mi sermón debe someterse correctamente a la forma y al énfasis del texto. Entonces, repito, cada texto tiene una estructura. Va siguiendo una línea el texto, nuestro pasaje va siguiendo una línea y la estructura nos va a revelar en dónde está el énfasis del autor, qué es lo que quiere enseñar. ¿Se acuerdan que vimos que usualmente, por ejemplo, en el pasaje del paralítico, enfatizamos la fe de los amigos y la fe del paralítico? Pero cuando uno ve la estructura encuentra que el énfasis no está allí. Es un tema secundario en cierta manera, está en cierta manera, pero el énfasis es algo que Cristo quiere enseñarles a ciertas personas. Recuerden la definición de predicación expositiva. Una predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis de un texto bíblico. Entonces, ¿se acuerdan? Creo que en la clase, no en la clase pasada, sino en la vez pasada estábamos viendo los tipos de sermones. Está el sermón que agarra un tema. ¿Cómo se llama ese sermón? Temático. El sermón temático. Agarra un tema. Voy a hablar en contra de la mentira. O pues alguien me hizo enojar porque dejó las cosas mal puestas afuera. Voy a hablar en contra de ser ordenado. Entonces yo busco el tema, yo busco los versículos. No se puede aplicar este tipo de predicación, este tipo de principios expositivos a ese tipo de predicación. Realmente es muy complicado, porque por cada versículo que yo quiera ocupar, tendría que hacer todo el proceso de ver su énfasis, de ver todo lo demás. Entonces, por eso sería muy, muy desastroso. El otro, agarro un versículo de la Biblia y de este versículo hago todo mi bosquejo. ¿Cómo se llama este tipo de? Muy bien, aquí dice Miguel, textual. Juan 3:16. Lo divido en varias partes y cada parte es un punto de mi bosquejo. Busco otros textos que me ayuden a rellenar propiamente lo que voy a predicar. Ese se presta un poquito más. Siempre, si lo voy a hacer textual, tengo que buscar el contexto de ese texto para no terminar haciendo un desastre. Entonces,
agarro pasajes completos o empiezo a estudiar libros completos de la Biblia, ¿cuál me ayuda o qué tipo de predicación es esta? Pasajes completos o empiezo a predicar pasajes de un libro de la Biblia en específico. ¿Cómo se le llama ese tipo de predicación? ¿Cómo, hermano Salomón? Expositivo. Expositivo. Entonces, prácticamente estamos viendo el tipo de predicación donde agarro pasajes completos y en ellos, de ahí ya no me salgo. Entonces, los que hacen predicaciones temáticas les va a costar trabajo tomar, aplicar los principios de esta clase. Entonces, en una predicación expositiva, también, yo antes pensaba, hago predicaciones expositivas porque predico textos completos, pero estamos descubriendo que no necesariamente es así. Puedo predicar textos completos y no hacerlo expositivo. Cuando yo invento de dónde saco, yo invento los puntos y yo invento el énfasis y yo invento de mi mente, invento lo que el texto quiere decir. Ahí estoy haciendo, parece expositivo, pero no es expositivo. Simplemente estoy usando el texto completo para sustentar mi opinión. Bueno, en una predicación expositiva, someto mi forma, someto mi predicación, mi sermón, a la forma y el énfasis del texto bíblico. Busco cómo está estructurado el texto, busco el énfasis y de eso predico. Entonces ya no estoy buscando yo mi énfasis, o ya no le pongo yo mi énfasis, sino el texto mismo me da el énfasis. Muchas veces subimos al púlpito sin comprender la estructura esquelética del texto y como resultado no tenemos muy claro qué es lo que el texto significa. Ahorita en estos siguientes partes de la lección vamos a ver cómo encontrar la estructura del texto. Muy bien. Hay que usar estrategias de lectura que funcionen bien en cualquier lugar. Es decir, formas de lectura que nos sirvan para buscar la estructura del texto en Génesis, o en un salmo, o en un libro profético, o en un evangelio, o en una epístola, o allá en Apocalipsis. Entonces, al tratar de encontrar la estructura de un texto bíblico, hay que comenzar con estrategias simples que resultan útiles independientemente de dónde estemos. En primer lugar, se puede trabajar a partir de una traducción palabra por palabra del texto. Son traducciones útiles y puede que les sea útil consultar varias traducciones a la vez. Es decir, ponerse si tienen la oportunidad en su celular, se puede, en la computadora se puede tener la versión 60 a la par de la versión 95. Me parece que la nueva versión internacional también se puede usar. La traducción del Nuevo Mundo no la usen. Esa es la única traducción que no es traducción. Entonces, puede ser útil tener varias traducciones y que les permitan ver qué dice el texto en diferentes traducciones. Entonces, es especial buscar especialmente las traducciones que vienen de la Reina Valera, por ejemplo. Esto es para su estudio privado. Por ejemplo, si el hermano Salomón está en Primera de Pedro o Charlie está en Santiago 4 o Miguel está en Gálatas, puede ser útil que vea qué dice su pasaje en la versión 95, qué dice su pasaje. A veces está en la versión 1909, que es más antigua, o en alguna otra traducción, inclusive en inglés, para los que sepan inglés, a veces les puede ser útil. Entonces, pero esto es para estudio privado. Es decir, no les recomiendo que vean las 3, 4 versiones y se paren en el púlpito y las mencionen. No es muy útil. La gente puede quedar así como confundida en saber si está leyendo la versión adecuada o no. No, esto es nada más para que les ayude a entender qué dice ese pasaje. Hay veces que el pasaje no es claro en la 60, pero sí es claro en la 95. O hay veces que se aclara el significado cuando ven las 3 traducciones, 95, internacional y 60, y las notan y pueden más o menos saber
les queda más claro qué decía el texto. Entonces, en segundo lugar, resulta de ayuda a hacer su propia traducción del texto cuando se tiene conocimiento del idioma. Es decir, si llegan a aprender algún día griego o hebreo, a veces es útil hacer su traducción. En tercer lugar, y creo que es la más práctica para todos nosotros, es leer, releer y volver a leer el texto lentamente en voz alta. 2, 3 veces que lo lean, más o menos van a descubrir la estructura del texto. En cuarto lugar, a medida que van leyendo en la segunda vez tal vez o en la tercera vez, busquen palabras o frases o ideas que se repitan. Si se repite alguna idea durante su pasaje, ahí va dándoles la estructura, el cambio de ideas o el cambio de frases. Entonces, como algunas estrategias para poder descubrir la estructura del texto, leer varias traducciones al mismo tiempo. Les ayuda un poco. Hay versiones de la Biblia, a mí me gustan las versiones de la 60 que están agrupadas por párrafos. Ustedes ven que tradicionalmente usamos la versión donde va versículo, luego otro versículo, y no sabemos en dónde hay un párrafo y dónde no hay otro. Hay versiones de la 1970 que agrupan los versículos en párrafos y se siente más saber que se siente el cambio entre un párrafo y otro y les ayuda también a ver la estructura. Por ejemplo, en Bible Gateway, por computadora, está así. La versión 60 está en forma de, no sé si en esta o en una versión de celular, está en forma de párrafos. No sé si las han visto alguna vez, especialmente para narrativas. En su versión normal, a veces se puede identificar dónde empieza el párrafo porque el versículo está recorrido un poquito más adentro de la línea de los textos. Donde lo vean ahí como que está recorrido, ahí hay un párrafo, ahí está iniciando un párrafo. Pero hay maneras, hay Biblia 60 más fácil, ya se los agrupan así. En cuarto lugar, bueno, buscar palabras, frases que se repitan durante su texto. Y en quinto lugar, deben de entender qué tipo de literatura están estudiando. Aunque algunas estrategias funcionan bien para toda la Biblia, el hecho es que no toda la literatura funciona de la misma manera. La Biblia tiene diferentes géneros: narrativa del Antiguo Testamento, profecía, lenguaje apocalíptico, sabiduría. Y luego está el lenguaje de las epístolas, los evangelios y los hechos. Todos estos forman lo que diríamos literatura narrativa. Son narraciones. Van a encontrar, si ven el Génesis, hay una narración. Si ven los evangelios, hay narraciones. En Hechos hay puras narraciones. Dentro de los diferentes géneros hay 3 tipos de textos: el discurso, la narrativa y la poesía. ¿Alguien se acuerda de un libro donde hay pura poesía? Cantares. Cantares, pura poesía. ¿Otro? El clásico, tiene 150. Bueno, está Eclesiastés y está el de los Salmos. También están los discursos. La ley, que son tiene varias porciones de discurso. Hay narraciones, Génesis, las historias de José, de Abraham, en Números, el trayecto de los israelitas por el desierto, son muchas narraciones. Reyes, Reyes, Crónicas, son muchas narraciones. Entonces hay que aprender a definir qué estoy haciendo. Si Carlos está en Santiago, no está viendo poesía. Así que tiene que recordar, no tengo que entender el texto como si fuera una poesía. Si el hermano Salomón está en Pedro, no es no es ni siquiera narrativa, ¿qué es? Y también para
Es una epístola y por lo tanto tiene un... ¿Qué tipo de texto es? No está contando historias, por lo tanto no es una narrativa. También para Carlos, no están contando historias, por lo tanto no es narrativa y no es una poesía. Y para Gálatas también no es una narrativa. ¿Qué es? Expositivo. Expositivo, lo ponemos un poquito más atrás. De los géneros que estás abajo en el punto 3, hay discurso, narrativa y poesía. ¿Qué son? Discurso. Es un discurso el del hermano Salomón, el de Carlos. Yo pensaría que también es discurso, pero Es un discurso, dudo es una también que predicación. sea narrativa. No es narrativa porque no cuenta una historia. Está diciéndoles, hermanos, hagan esto, hermanos, hagan aquello. Salomón, Pedro también está haciendo lo mismo. Miguel, es un discurso. Está haciendo un discurso. Lucas. Miguel dice que es narrativo. ¿Qué creen? ¿Es narrativo o es un discurso? Lucas es precisamente, dentro de los evangelios, son narraciones. Son narraciones. Juan no todo es narración. Juan combina narraciones con discursos. Empieza diciendo la narración de la historia entre Juan, entre Cristo y Nicodemo. Esa es una narración, pero de repente empieza con... porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí empieza un discurso en base a lo que le enseñó a Nicodemo. Y así hacen varias veces el Evangelio de Juan, pero Lucas no, Lucas es una narración, Mateo también es una narración y Marcos es una narración y hasta ahí se enfatiza más la narración, enseguida, inmediatamente después y luego, y hace muchas conexiones así, Marcos. Entonces tenemos que ver nuestros pasajes, no toco a Jonathan porque ha estado predicando temáticas, entonces le va a ser un poquito más difícil saber de qué, no les es difícil saber de qué estamos hablando. Pero uno tiene que ver, para encontrar la estructura de un discurso, bueno, vamos a empezar con los discursos. Para encontrar la estructura de un discurso es útil sacar el texto de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Agarra su texto que va a predicar y escribirlo a mano aparte. Escribir o copiarlo y ponerlo en una hoja en blanco en su computadora. Lo saca. Va a empezar a tratar un discurso. Todas las cosas importantes que hay que buscar están relacionadas con la gramática en los discursos. Mientras en las narraciones está relacionado con los lugares y las personas, en los discursos está relacionado con la gramática. Es decir, las frases importan. En los otros hay que buscar los personajes, en los discursos, en Santiago, en Pedro y en Gálatas, hay que buscar la gramática. Las palabras sí importan. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y pero Dios, que es rico en misericordia, y ya notan un cambio en ese pero era importantísimo para ver el cambio que hay en el discurso que viene diciendo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, y así pueden notar la estructura de ese discurso. No me sé de memoria, Pedro, pero pueden notar, hermano, la idea. Buscar palabras o frases repetidas, palabras claves, palabras de transición. Pero, aunque, enseguida, el flujo de ideas. Si el texto está en primera persona, si el texto está en segunda persona, o si está en tercera persona, también es importante. Si contiene preguntas,
expresiones declarativas o imperativas y características gramaticales similares. A veces van a notar que Pablo está hablando en primera persona. Es importante porque está hablando en primera persona. Alguna vez Carlos agarró algo de Romanos 7 y empezó a hablar en primera persona para decir, yo me estoy identificando con el pecador que es miserable de mí. ¿Quién me librará de está hablando en primera persona? Vosotros, y empieza a hablar de ustedes en otros pasajes. Me acuerdo de Santiago, Hebreos que habla de quienes van a sufrir, van a arder en el juicio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y todo ese texto, si uno lo lee bien, está también en primera persona. Por lo tanto, Santiago, el autor de Hebreos, se incluye en ese texto, por lo cual no está hablando de perder la salvación. Porque si estuviera hablando de perder la salvación, el autor de Hebreos diría, yo también corro el riesgo de perder mi salvación. Algo tiene que ver el que esté hablando en primera persona. Si contiene preguntas retóricas, pecaremos para que la gracia abunde. Y enseguida viene, en ninguna manera, y empieza a desarrollar el discurso acerca de no vamos a pecar para que la gracia abunde. ¿Podrá la fe salvarle? Y enseguida viene si podrá la fe salvarle o no, y a qué se refiere con fe. Entonces tenemos que ver eso. Expresiones, si son mandamientos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Está en imperativo. Entonces vienen algunos imperativos por ahí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Un imperativo. Entonces tenemos que ver esas cosas cuando ven un discurso. Esto es lo que podríamos llamar diagramación de frases. Si utilizas estas herramientas correctamente, normalmente encontrarás la forma y el énfasis del pasaje. Entonces, cuando ustedes agarren un discurso, epístolas primordialmente, hagan esto. Vean si hay palabras repetidas, si hay palabras de transición, entonces, enseguida, inmediatamente, por lo tanto, con que, cosas así. Si está en primera, segunda o tercera persona, revisen su texto. Si viene de una contestación de una pregunta, si es nada más una declaración o está dando un mandato, y si hay otras características de la gramática que puedan usar. Entonces, esas son las cosas que les van a ayudar a definir un discurso. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a... No, está horrible los discursos, mejor me paso a las narrativas. Se van a divertir con las narrativas. ¿Todo bien? Una narrativa es una historia y las historias tienden a seguir una estructura bastante distintiva. Son las escenas, la trama y los personajes los que les van a ayudar al predicador a ver la estructura y el énfasis de una narrativa. Mientras ustedes que están haciendo discursos, tienen que buscar palabras claves, la conjugación de los verbos, si hay palabras de transición. Los que estamos en narrativas tenemos que buscar la escena, la trama y los personajes. Si vemos cuando Nicodemo viene, la escena es de noche. La trama, Nicodemo le está preguntando algo a nuestro Señor Jesucristo. Personajes principales de esta escena, Nicodemo Cristo y Nicodemo. Ahora que estaba con los fariseos últimamente ahí en Lucas. Luego se ven los personajes. Se ve dónde es, en la sinagoga, en el camino, junto a tal lugar, enseñando en un campo abierto. Luego se ven los personajes. Un hombre con la mano seca. Los discípulos frotando las espigas. Luego se ven cosas, los cambios de escena. Los cambios de escena se notan a veces. Están en un lugar y de repente ya están en otro. Y hay que notarlo. Estaban junto al pozo de Jacob y ahora están en este otro lado.
Hay que identificar diferentes escenas donde la actividad en el texto cambia de ubicación. Por ejemplo, será probablemente el mejor buscar dónde cambia la ubicación. Si está hablando de una escena y de repente cambia a otra, por ejemplo, van camino al huerto de Getsemaní y ahí va nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablar de la vid. Vosotros, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿En dónde está? El escenario es interesante. Va rumbo a Getsemaní, pero está caminando junto a los olivos, junto a las vides que están a un lado. Y por eso empieza a hablar de yo soy la vid. Y llega a Getsemaní y ahí hay un cambio de escena. Pasa de los campos donde están los viñedos al lugar donde hay olivos. Y hay un cambio de escena y hay un cambio de actividades que se hacen ahí. Antes está en el aposento alto. Ahí hay una escena. Entonces, cuando ustedes agarran una narrativa, tienen que revisar el escenario, de qué está pasando en esa escena, quiénes están participando en esa escena. En el discurso no. En el discurso Pablo o Santiago o Pedro están diciendo hagan esto, esto y esto, y aquí, allá, y doctrina. Pero en los evangelios no. En los libros históricos tampoco. En Josué, en Jueces, siempre van a encontrar una escena, la trama, los personajes que están participando. Todo eso tienen que considerarlo, ver cuándo está hablando uno, cuándo está hablando otro personaje, cuándo están participando unos personajes haciendo una cosa, cuándo están haciendo otra cosa, y les da la estructura de la narración. Tendrán que buscar la trama. La trama puede tener 5 partes. El escenario. El escenario incluirá normalmente un lugar, la época y una introducción. Ustedes se fijan, cuando estaba haciendo Lucas, el escenario era rápido, en la sinagoga, o estando en el campo. Este es el escenario. En Reyes, en tiempos de, o el reinado de fulanito, ese les da la escena en que está ocurriendo el evento. Y les da una introducción a veces. El conflicto. El conflicto es la parte de la historia que proporciona tensión dramática o una sensación que debe resolverse. Llega la esposa de Sansón, la esposa de Manoa, era estéril. Ahí arranca el conflicto, hay un conflicto. Ana no podía tener hijos y lloraba frente a Penina. Ahí arranca el conflicto. Señor, tus discípulos comen cuando no está permitido comer en sábado. Ahí arranca el conflicto. El clímax, el punto de inflexión donde se rompe la tensión dramática. Cuando aparece el ángel, ahí con Manoa, cuando Cristo les da unas enseñanzas básicas, una historia a los fariseos. La resolución es el resultado del clímax. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Lo van a encontrar en todas las narraciones. Y un nuevo escenario cambia la historia. La historia se transforma, llega a una nueva normalidad, sugiere un arco argumental, cambia el momento, etc. Entonces, si ustedes quieren hacer una predicación de los evangelios o una predicación de los, ¿cómo diríamos? De los libros históricos, van a agarrar este tipo de análisis, porque están viendo narraciones. Si ustedes están agarrando una epístola, van a tener que buscar palabras claves, conjugaciones de verbos, si está en imperativo, en declarativo, está haciendo una pregunta y está respondiendo. Entonces son 2 formas de encontrar la estructura. Entonces, ¿alguna pregunta? Les puedo mandar, yo creo más adelante, qué cosas tienen que ver en un discurso, ¿está bien? Sí. Para que más o menos puedan buscar esas cosas.
que les mencioné en sus discursos. Entonces se los envío a más tardar mañana. ¿Sale? Claro. Y después les envío para lo que serían las narraciones. No te estreses, Charlie. No te voy a volver a doler. Bueno, al tratar, ya para terminar, a tratar de identificar estas partes en la trama, las preguntas importantes que hay que hacerse es ¿cuál es el conflicto aquí? ¿Qué es lo que está proporcionando la tensión dramática? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Y cómo se resuelve la tensión en cada una de las narraciones? Y el énfasis se encuentra en alguna combinación entre el clímax y partes del conflicto y la resolución. O sea, al final de cuentas, en las 4 preguntas, ahí se va a encontrar el énfasis. Si quieren hacer una predicación de una historia, si quieren hacer un discurso, ya saben, es diferente. Y ya notaron que sí hay una diferencia. No pueden contestar estas preguntas en una epístola, porque no trata de eso. Y yo no puedo buscar, en cierta manera, las cosas que ustedes usarían para tratar sus discursos en una predicación de una historia. Luego vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, cómo tratar un salmo o un libro sapiencial. Son diferentes y tienen una distinción. Y vamos a ver la poesía en la siguiente sección. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a... Bueno, Sí, dígame. una pregunta. Por ejemplo, ahora que usted está estudiando Génesis, veo que usted lo maneja de manera, de un punto de vista histórico, pero también narrativo, ¿es correcto? Okay. Porque como es una narración. Así es, ajá, pero por ejemplo, digo, no es crítica. Sin embargo, el hermano Cancino lo está tomando como, no sé, él toma como tipo temático, ¿es correcto ese tipo de enfoque? Es como, él está haciendo como más temático, pero lo que él hace es, le llamamos sintético, es decir, busca 3, 4 puntos principales dentro de su historia y nada más agarra esos 3, 4 Ok. puntos principales. En el caso mío es todo el pasaje. Sí, Pero a veces que se vale, por ejemplo, si la predicación es muy larga, si el pasaje que están viendo es muy, muy largo, lo que conviene es buscar los puntos principales de su historia, basándose en lo que han visto, y sacar su cosa. O dividen el pasaje en 2 o en 3, no hacen todo el estudio durante una sola sesión, o hacen esto de buscar 3 puntos principales dentro de su historia y enfocarse en esos 3. Pero también tienen que hacer esto que estamos viendo, porque si no lo hacen, van a terminar haciendo un desastre. Entonces, van a terminar sacando de contexto su texto. Lo que tienen que hacer es sacar los 3 puntos principales en los cuales quieren centrar su atención, pero después de haber leído y haber determinado cuáles son. O sea, no es yo buscando los puntos principales, es que el texto me va a dar cuáles son los puntos, cuál punto debo de resaltar. claro. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a concluir, vamos a orar, vamos a aprovechar para orar por la salud de Charlie. ¿Ya estás mejor? Los 3. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición por a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, tratando de hacer lo mejor para servirte. Que tú, Señor, toques nuestro corazón, tu Santo Espíritu nos guíe. En realidad podemos tener toda la técnica del mundo, pero si tu Santo Espíritu no nos guía, nada somos. Necesitamos de tu intervención, necesitamos de tu dirección, de que tú, Señor, nos llenes y podamos predicar de la mejor manera. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a Carlos, que tú lo ayudes a recuperarse.
pronto de su enfermedad, Señor, y también a su familia. Bendice, Señor, a Jonathan, a hermano Salomón, a Miguel, también a nuestro hermano Enrique, que tú, Señor, nos uses grandemente y poderosamente para tu honra y tu gloria en la predicación y exposición de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga.